Hola amigos del Recreo Deportivo, les habla Freddy Rincón, dándole un gran abrazo. Dios los bendiga y continúen así. Buenísimos días a todos, a todas las personas que nos ven. Muchísimas gracias aquí en el Recreo Deportivo en nuestro nuevo capítulo. Y quería básicamente dar las gracias a ese mensaje tan lindo que nos envían, como todos los mensajes que nos llenan de emoción de las personas que nos ven desde cualquier lugar del mundo. Nos enorgullece poder hacer parte de la vida desde una perspectiva sencilla y sobre todo de alguna forma recreativa. Y bueno, hoy es un capítulo muy especial. Hoy tenemos algo muy interesante por hablar y es, indudablemente, nosotros tenemos nuestro programa del Recreo Deportivo emitido por una plataforma que es YouTube. Y la razón por la cual hoy queremos tocar este tema es porque los deportes de alguna manera se han visto afectados en un buen sentido de la palabra por un gran desarrollo tecnológico de nuevas plataformas, de nuevos formatos. Y es indudable que todos nosotros cuando crecimos viendo deportes y antes de ver televisión escuchábamos muchísimo los deportes transmitidos en radio. ¿Se acuerdan la época pegados incluso desde el transistor? Como vimos a nuestros padres y luego nosotros lo tuvimos. Y es increíble ver cómo el proceso, y no lo llamemos radio, sino el proceso audio, ha venido evolucionando de una manera increíble también con todo este desarrollo de explosión digital de alguna manera. Y hoy indudablemente pues tenemos un invitado de lujo, pero de lujo, de lujo, de lujo, que me llena obviamente de orgullo porque lo conozco desde que fuimos compañeros universitarios. Y miren, ahí nomás está esta foto que ahorita hablaremos de ella. Y nuestro invitado especial hoy es nada más y nada menos que Podcast. Señor Podcast, muy bienvenido al Recreo Deportivo. Un orgullo tenerlo acá. Muy buenas. Oiga, muchas gracias. Chévere estar en el recreo deportivo. Me parece que es como que estar uno en el colegio y que suena la campana del recreo y uno ya tiene programado el partido y uno dice como, Ya pero voy. desde antes de salir de la clase uno se está repartiendo la gente como quién va a tapar y todo eso, ¿no? Sí, exactamente. Muy bueno. Entonces, me encanta que ya esté repartido mentalmente, estimado Podcast. Y nada, entonces, algo muy importante y con lo cual queríamos comenzar es tener hoy a Podcast con nosotros es un orgullo enorme, como lo decía. No solo porque lo conocemos y es una persona maravillosa, es un pionero por naturaleza, su espíritu ha sido pionero y les contaré ahorita un poquito sobre eso, pero algo especial es, hace muy poco fue el Premio Nacional de Periodismo en Colombia, el gran evento periodístico del país. Y Podcast se ganó el Premio Nacional de Periodismo en la categoría Podcast, que eso demuestra pues un pionerismo increíble, pero sobre todo una felicidad para todas las personas que lo conocemos, que sabemos toda su historia, lo que ha hecho y lo que ha trabajado duramente por este proceso. Entonces, por encima de cualquier cosa, antes de arrancar con esta historia, estimado Podcast, felicitaciones. Ahí está la foto que pone iluminado con el Premio Nacional de Periodismo. Y quiero simplemente arrancar con una pregunta antes de comenzar con la historia. ¿Qué se siente ganarse el Premio Nacional de Periodismo? Se siente literalmente el síndrome del impostor. Uno dice como, jue madre, en cualquier momento aparece este señor Steve Harvey a decir como, no, qué pena, nos equivocamos, no era, es que se nos cruzaron las tarjetas y no, pero la verdad como que uno no se lo cree, uno dice como, alguien tuvo que haber metido la pata en el trayecto. Interesante, no, maravilloso. Eso es una historia espectacular y me encanta ese proceso de sentimiento que usted lleva, porque yo quiero contar un poquito, llegar hoy al Premio Nacional de Periodismo no es un tema que usted gana una noche, es un tema de haber tenido una trayectoria, de haber sido pionero durante muchísimos años, porque uno llega a estos momentos tan especiales habiendo construido y caminado una ruta. Las cosas no caen gratuitamente del cielo, ni nunca lo han hecho. Y Podcast es un ejemplo maravilloso de eso. Yo conocí a Podcast en la universidad y Podcast siempre fue una mente en el mundo del audio. Él era audio, realmente era audio desde su origen. Y era absolutamente notorio cómo hablaba, su voz, su música.
O sea, fue tan increíble el proceso del audio que yo llevaba emocionado con mi primera guitarra eléctrica muchos años tratando de tocar a Rush y hacer un poco de guitarras como Alex Lifeson y ese tipo de cosas. Y un día lo vi hacer música y dije, esa guitarra yo no sé por qué está en mis manos, yo por ahí definitivamente, lamentablemente, así quisiera. Y lo vi a él, dije, esta guitarra es para él. Y entonces la negociamos. Y él compró mi primera guitarra eléctrica, si la memoria no me falla, espectacular. Y ahí sí quedó en buenas manos. Porque adicionalmente, Podcast fue indudablemente una persona que hizo música, tuvo una banda que fue muy famosa, que se llamó Banda Sonora, una canción que fue hit número 1 en el país, ¿se acuerdan? Es que el rey del pañete soy yo, que era un clásico maravilloso y eso fue nada más y nada menos, así exacto, Tim, que fue Podcast el que llevó a cabo todo ese proceso. Fue locutor de emisoras, fue locutor de grandes marcas publicitarias. Obviamente fue algo interesantísimo durante una época y produjo bandas musicales y produjo a músicos de alguna manera. Siempre ha estado vinculado al audio. Y fue DJ también en emisoras de radio. Y obviamente una persona que ha sido tan pionera en todo lo que ha hecho, pues en Colombia también fue pionero en el podcast. Y vamos a hablar un poquito del podcast porque indudablemente estas nuevas plataformas, si así lo llamábamos o lo podía denominar yo como la reinvención de la radio, la reinvención del audio, son elementos que son muy importantes porque están de alguna forma, primero tocan el deporte, pero tocan el deporte porque tocan todo, tocan la vida de las personas. Y el podcast, y creo que todos los que aquí estamos, que empezamos a escuchar podcast hace unos años, podcast tiene uno que es maravilloso y creo que fue como muy pionero en Colombia, que se llamaba El siglo XXI es hoy, que todos lo hemos venido escuchando y es por medio del siglo XXI es hoy que se gana el Premio Nacional de Periodismo. Y lo más sorprendente de todo esto es que podcast nunca ha parado. Siempre ha estado buscando cuál es el siguiente paso, el siguiente paso. Yo lo llamaría es un evolutivo por naturaleza. Y nunca para. Y eso creo que es muy importante para una mente creativa. Entonces, arranquemos con el tema de podcast, porque el podcast definitivamente ha revolucionado el concepto del audio, porque ahora las personas escuchamos un podcast porque ya tenemos la libertad de escucharlo cuando queramos escucharlo, en el momento que queramos escucharlo, porque adicionalmente ya buscamos los temas específicos que nos interesen y podemos generar unas interacciones mucho más profundas con temas, y ya no es un tema abierto, masivo, donde tú tienes que escuchar lo que todo el mundo quiere escuchar o lo que están tratando de ponerte, sino vas, como dirían los americanos, el mensaje correcto en el momento correcto para la persona correcta con el tema correcto. Entonces, eso es una evolución increíble y creo que ahora, pues, todos nos hemos convertido en unos grandes, no conocedores, sino fanáticos del podcast, desde mi caso también. Entonces, ya le paso la palabra a podcast y cuéntenos un poquito cómo llega usted al podcast y cómo logra usted meterse en este proceso evolutivo al frente de una cantidad de barreras, obstáculos en un país que de alguna forma era el podcast muy desconocido. Entonces, podcast, cuéntenos un poquito esa historia. Pues, me parece muy chévere cómo lo planteas, lo de la evolución, todo eso me gusta. Y cuando su merced dice la palabra de pionero, dice uno, hijo de madre, es que yo sí es que he sido muy terco en la vida. De pronto van de la mano, ¿no? Porque a la hora me pongo a mirar y digo como, bueno, por viejo clasifico para lo de pionero. Pero digamos que el pionero como, se imagina uno como a los exploradores. Sí. Y que uno llega a explorar y dice como, uy, pero por aquí ya ha pasado alguien, ya han pasado gente. O sea, ya había gente que había hecho montones de cosas con respecto al podcast cuando yo empecé. De hecho, uno diría que el comienzo de los podcasts sería como 2004. Sí. Es lo que se suele En Wikipedia decir. está ahí. Sí, eso. El Wikipedia diría 2004. A mí me encargaron en el 2007 un programa de radio y me dijeron, pero es que queremos que sea programa de radio y que sea podcast también. Y yo me quedé como, ¿qué? Ah, pues yo sí he oído hablar de eso, pero ¿qué es exactamente? No sé, no me había puesto a mirar, a escuchar, no lo había pensado. Y empecé en ese momento entonces a hacer un programa de radio que iba a ser como podcast. 2007.
no tan lejos del inicio, de los que empezaron en el 2004. No tan lejos, ahora dice uno no tan lejos, pero todos esos años siempre son bastantes. 20. El caso es que, no, digo, entre el 2004 y el A 3 2007. años. Sí, de acuerdo. Pero en el 2012 yo caí en cuenta, ¿se puede decir palabrotas? Claro. Mierda, lo que yo estaba haciendo no era. Me equivoqué. Yo estaba haciendo era más de lo mismo y se trataba de hacer otra vaina distinta. En el 2012 me di cuenta. Y entonces ahí ya empecé a probar y a decir, fue como un proceso de pérdida de la vergüenza en el que uno dice, bueno, pues si no es eso, entonces ¿qué es? Pues busquemos, probemos. Y empecé a probar y a meter la pata cotidianamente. Me propuse meter la pata cotidianamente, o sea, practicar. Si vamos al punto del recreo deportivo, es como la historia de que uno pues difícilmente puede llegar a ganarse un campeonato No práctica, el, ¿no? sin haber buscado cuál es la posición de jugador y haber entendido qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y eso se aprende solamente por la práctica, praxis, porque esa vaina no se la enseñan a uno. Si uno piensa en la universidad, no la enseñaban. Cuando yo estudié, no enseñaban nada que tuviera que ver con el podcast. Y cuando yo empecé a investigar y a averiguar, pues tampoco enseñaban nada. Y a veces, cuando había alguien en alguna universidad que enseñaba, lo enseñaba patas arriba. Es decir, enseñaba con los mismos errores que yo había comenzado. Es decir, todos metemos la pata, todos estamos equivocándonos constantemente, pero a veces ocurre que cuando uno ve que alguien mete la pata y es notorio, uno va y hace la misma vaina y vuelve a cometer el error del otro. Creo que eso pasa con frecuencia y al final unos errores terminan convirtiéndose en descubrimientos y otros no. Otros se quedan en categoría de error. Interesante. O sea que la parte más importante de todo esto es que ha sido un proceso resiliente, un proceso de equivocaciones, de levantarse. Y eso creo que es muy valioso. Una vez me acuerdo, el presidente mundial de una de las compañías más grandes hoy del planeta, una vez lo vi en una conferencia y decía, equivocarse una vez por algo es muy importante para poder progresar y seguir adelante. Equivocarse 2 veces por lo mismo es muy idiota. Entonces, inolvidable frase del presidente mundial. Entonces, creo que eso es muy valioso y creo que usted ha tenido un proceso de esas equivocaciones que han mostrado una luz importante y seguramente usted empezó haciendo podcast pensando que estaba haciendo otra vez radio y creyendo que había algo distinto, pero mire lo interesante de esto es, usted nunca recibió una clase de podcast porque eso no existía, pero hoy usted es un gran profesor de podcast. Usted dicta hoy ya lecciones porque la vida empírica tiene un valor también de eso, ¿no? Y es muy valioso. Y imagínense que una vez estaba llenando un formulario para una vaina que había una vacante para hacer podcast en la Radio Nacional de Colombia. Yo llené el formulario, yo me presenté y pensé, yo esa vaina yo sé, o quiero saber, estoy aprendiendo. Entonces probemos. Y en el formulario había cosas que uno decía como fácil en el examen de ingreso, en el examen. Y había otras cosas que me dejaban súper corchado como, ¿y usted dónde aprende podcast? En el formulario. Yo, uy, ¿dónde aprendo podcast? En ese momento yo no sabía qué contestar ahí y pensé, pues, oyendo podcast y leyendo mucho sobre lo que hubiera escrito y al final perdí. O sea, ese examen lo perdí, pero me dejó pensando, ¿cómo es esto? Hay unas certificaciones y cuando uno se presenta y tiene que tener las certificaciones, y las certificaciones dan puntos, pero sobre este quehacer específico no hay puntos. Entonces pensé como, yo estoy tratando de pensar en modo recreo deportivo y pensé, es como tratar de calificar el atletismo en sets o Claro. alguna vaina así, ¿no? Como decir Sí. como, O ¿y el cómo se...? fútbol, el fútbol en canastas.
el fútbol en canastas. O cosas por el estilo, o como, no sé, como que alguien se sienta orgulloso de tener un récord mundial de aguante. Imagínese a alguien con apnea, pero apnea de goles. Correcto. Entonces, y se siente orgulloso de tener el récord más largo, pero en realidad no es algo del cual Claro, estar nadie ha orgulloso. tenido una mejor apnea de goles que yo en la vida. Dice, wow, impresionante. Eso por lo menos es un récord propio y con una narrativa muy especial. No, eso es increíble, pero fíjese una cosa importante y es esta era digital que explotó. Nadie tenía el libro escrito. Nadie lo tenía escrito, ni el podcast, ni las redes sociales, ni todos los temas de data. Esto es un tema que hemos venido caminando y construyendo al tiempo, porque ese libro no estaba. Y eso es lo que es apasionante de este mundo. Y por eso es tan apasionante ese espíritu de la mano de ser pionero, porque es cuando uno es pionero que uno va caminando y va caminando, hablando por teléfono y mascando chicle al tiempo. Esa capacidad pionera es importante para enfrentarse a este tipo de cosas y poder llegar a ser campeón de apnea de goles. Podría uno decir, podcast, que desde el punto de vista creativo y después de 18 años de haber comenzado el podcast, en tu caso más o menos 8 o 10 años, uno podría pensar que se llegó a un tope o realmente estamos viendo que es un universo casi que desconocido y hay mucho por hacer todavía en el podcast. Y uy, hay montones de cosas que hacer. Digamos que cuando empezó el podcast era audio y video. En el origen era audio y video, pero por la misma época apareció YouTube y se fue quedando con la categoría de video. Se apropió de la categoría. YouTube no es la única forma de publicar video, ni de hacer video. Pero ahora se lo está llevando TikTok. Sí, ahora, pero fíjese que TikTok está desplazándose a lo mismo que hizo YouTube. Claro, estoy de acuerdo, en un origen, de acuerdo. Entonces, ese puesto YouTube se lo fue ganando, se lo llevó, y al final terminamos hablando de YouTubers que se volvieron muy famosos, y luego resurge el podcast, o resurge no, como que empieza a verse de nuevo qué es lo que está pasando con el podcast, que siempre estuvo y que desde el comienzo también hacía parte del video de YouTube. Entonces, al final lo que yo siento es que esto que estamos haciendo acá es un podcast. Claro. Esto se está publicando en YouTube y esto es un podcast que va en una plataforma. La gran diferencia, la enorme diferencia está en que cuando se hace en YouTube, va solo en YouTube, y el otro podcast se distribuye por múltiples plataformas. Correcto. Por múltiples distintas, y eso tiene unas cosas buenas y unas cosas malas. Entre las malas está que uno le dice a la gente, oiga mi podcast, y si no ha oído podcast, dice como, ¿y eso cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Qué aplicación instalo? No, podcast.com. Hay muchas, de hecho ese dominio por ahí existe, y se enreda uno allí por explicar, no, ¿por dónde? No sé. Pero por esa misma cosa es la buena, porque hay gente a la que le ha pasado que le cierran el canal de YouTube. Toquen madera, señores. Aquí va. Pues oiga, ¿quién cambió la clave? No, yo no la cambié, la cambió usted, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con la clave? No podemos entrar, o cualquier cosa. A la gente le pasan esas vainas. Sí, y como es una sola plataforma, pues queda todo bajo el control de esa plataforma. Es como si, no sé, como si la FIFA le quitara el permiso de jugar en todos los estadios del mundo. Pero uno dijera como, pero espere, pero en la cancha del barrio no me pueden prohibir. Entonces yo voy y juego en la cancha del barrio. De acuerdo. Sí. En el caso tuyo, podcast, tú eres una persona, bueno, ya se hizo una buena descripción, un pionero. Tú en 5 años o 10 años te ves como el rey del podcast en Colombia, o vas a ser el pionero de alguna nueva manera, de otra plataforma. ¿Tú cómo te ves en ese aspecto? No lo sé. No lo sé, porque además en este caso es como que rey no debería existir, porque eso significa que se centraliza. Válido el punto. Claro. Y Colombia tampoco, porque no tiene que haber regiones ni fronteras. Entonces ni rey ni Colombia. De acuerdo. Ni rey ni Colombia, pero sí deberían pasar muchas vainas, sí tendrían que pasar muchas cosas, y en ese caso yo pienso es como que
A veces he pensado como, qué chévere que pudiera existir un torneo y por qué no un mundial y uno dijera como, uy, hay una forma de disfrutar de encuentros entre mucha gente que está haciendo lo mismo, la misma actividad. Con los deportes, eso está muy bien pensado, muy bien creado. Fíjese, con los deportes, usted puede decir quién es el mejor del mundo, pero a pesar de que haya uno mejor del mundo, no demerita a todos los demás. Cierto. Nunca le quita el valor a los demás y nunca hay algo como de, no, es que mi equipo ni siquiera clasificó, pero eso no hace que yo siga hinchando y que yo siga alentando al equipo y que yo siga Correcto. probablemente practicando el deporte. Entonces, creo que ahí está un método muy bonito en el que hay competencia y esa competencia no es por aniquilar al rival, sino que siempre están necesitando al rival Y que surjan nuevos. y que surjan nuevos y que haya evolución y que haya cambios y que el panorama sea más divertido siempre. Sí, En el fondo, todo es diversión. cierto. Correcto. Me encanta, por eso le pusimos al programa Recreo Deportivo. En el fondo todo es entretenimiento. Esa es una frase absolutamente célebre y maravillosa. Oh, excelente podcast. Y en términos de podcast deportivos, ¿usted sigue alguno en especial o hay alguno que usted reconozca o alguno que admire? Sí. Hay varios, de hecho trabajo con varios. Hay unos muy reconocidos y otros que no son tan universales, pero al mismo tiempo son más universales que los demás. Claro. Y eso está complejo, ¿no? Porque uno dice como, tengo bajo mi cargo, por ejemplo, la publicación de la versión podcast del Pulso del Fútbol. Sí. Y eso es un programa muy reconocido en radio y como podcast es muy oído. Es probablemente el más oído de fútbol quizás en América Latina, en categoría fútbol. Y uno diría, pero ¿y eso es universal? Pues más o menos, porque si lo ves de la cantidad de gente que lo oye, pues sí, pero está hablando solo de fútbol y Correcto. principalmente desde el Colombia. punto de vista de fútbol de Colombia. Correcto. Y hay otro que me gusta mucho que se llama Máximo Desempeño. Máximo desempeño. Y ese máximo desempeño empieza siendo deportivo y al final termina convirtiéndose en tan universal porque es para buscar el máximo desempeño, pero no solo de los deportistas, sino de también la gente que decide ser emprendedora, de la gente que tiene un problema moral o de cualquier tipo y que necesita ese aliento de finalmente del coach. Y ahí viene a decir como, ya entendí lo del coaching llevado a ambientes fuera del deporte. Funciona. Entonces ese máximo desempeño viene a ser, viene a ser desde lo deportivo, se expande a todo lo universal y a cosas que necesitamos todos así no practiquemos deportes. Interesante. Yo tengo una pregunta podcast y es la siguiente. ¿Qué parámetros pueden haber evaluado los jurados que otorgan un premio nacional de periodismo en la categoría de podcast? Porque no necesariamente tiene que serle el que más lo escuchen. Probablemente sea uno de los parámetros que evalúen, pero me parece una cuestión subjetiva un poco difícil de determinar. Uno dice, bueno, yo lo hago lo mejor posible, pero ¿por qué me eligieron a mí como el mejor? Eso es... Yo me preguntaba lo mismo, pero ¿qué pasó? Pero ¿cómo se les fueron las luces y me fueron a elegir a mí? Y es una cosa rara, yo sentía como, pero si yo en el fondo sí quería ganar y sí me inscribí, pero no me imaginé que fuera a pasar, ¿no? Como, pero entonces vi que hay, al menos en este premio, consideraron cosas como el lenguaje y como los aportes nuevos a nuevas formas de narrar. Y eso me pareció muy chévere. Me pareció muy bonito que hayan considerado ese tipo de cosas, porque normalmente en los premios de periodismo uno suele como predecir que las cosas que son socialmente importantes y trascendentales son las que son premiadas. Entonces, alguien que hace una revelación muy grande
o alguien que hace un seguimiento sobre una noticia que impactó a mucha gente, o un periodismo que es capaz de, ¿por qué no?, tumbar presidentes o cosas así. Y uno dice, sí, eso funciona, eso está bien, pero el episodio que yo envié y que ganó hablaba de la carrera espacial latinoamericana. Y entonces, o sea, eso no es un descubrimiento de nada porque finalmente el episodio podcast en últimas decía, no estamos descubriendo nada con la creación del ALCE, de la organización de la Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe. Finalmente, esa carrera espacial latinoamericana ya había comenzado desde los años 50. Lo que pasa es que siempre nos habíamos fijado en solamente la carrera entre los Estados Unidos y en ese entonces la Unión Soviética, pero que había latinoamericanos desde el primer momento, y en los dos bandos de esa gran carrera. Y entonces Sí, ahí yo digo tuve, como, sí, pero eso no es, ahí ni siquiera hay una noticia, ni pero yo siquiera hay quisiera una intervenir noticia. en este momento, podcast, discúlpame que te haya cortado. Yo Sí. tuve la oportunidad de escuchar ese en particular y debo decirte que yo creo que la importancia de ese es como la originalidad. Es decir, yo creo que nadie sabía nada del tema. Yo pienso que es algo, eso nos llenó un vacío al punto que después del podcast yo dije, sí, pero ¿cómo así que Brasil como 40 y pico satélites y que el de Ecuador tuvo un problema con las basuras y basuras del espacio y después funcionó el audio? Es decir, yo creo que no me sabía ninguna noticia de antemano de eso y yo pienso que a todo el mundo lo cogió por sorpresa cómo llegaron a armar semejante podcast. Como tú dices, que ya todo se debería saber, pero que nadie sabía. Es increíble. Yo creo que esa originalidad también tuvo que ver ahí, ¿no? Es que yo creo que no es solamente lo que se dice, sino la forma en la que se dice. Claro. Podcast nos acaba de decir que también forma parte de los parámetros de evaluación el lenguaje que se utiliza. Y yo creo que los comunicadores que tienen acceso a mucha gente tienen una responsabilidad y es tratar de conservar el idioma bien, que se hable bien, creo yo. Porque es que el idioma se ha ido como un poco deteriorando y yo creo que un buen podcast debería incluir ese parámetro y es expresarse bien. Sí, Eso está chévere, eso me gusta y me hace pensar que en algún momento podcast que yo hago de ese título del siglo XXI soy, por ejemplo, lo pusieron de ejemplo en un curso. Y en ese curso una persona desde el punto de vista académico lo puso como ejemplo de el tipo de podcast que se hace sin guión, sin libreto. Y cuando yo supe eso, me dio mucha risa. Porque yo decía, jue madre, todo lo que se desgasta uno haciendo el guión del libreto para poder contar todo eso. Para Pero ser premiado por no libreto. Qué risa increíble. cuando alguien desde la academia dice, este es un buen ejemplo de podcast sin libreto, y yo pensé como, algo tuve que haber hecho bien en la forma del lenguaje que decía Iluminado, en la forma. Claro, en la forma, indudablemente. Para que la gente lo pueda oír y sentir que estaban era conversando. Claro. Hay un audiolibro, perdona, hay un podcast que hicieron con Santiago Ramírez, el chileno, en el que él afirma, curiosamente lo que el Iluminado está afirmando, que se debería utilizar un acento neutro con ciertos, como, no sé, con una sazón local. Quisiera de pronto oír la opinión de podcast. Me pareció muy interesante ese concepto. ¿Tú lo aplicas también, digamos, una especie de acento neutro para que sea universal? Sí, pero también me he convencido de que no se trata del acento neutro, porque el acento neutro no existe. Correcto, sí. Porque realmente el acento neutro solamente es el que se habla en las películas y las películas no transcurren en ningún lado. Entonces, de hecho, a mí confieso que no me gusta ver las películas dobladas por eso, porque al final es como si uno hubiera dicho, no sé, como si pierde. Sí. Como si uno llegara a un país a pedir la comida típica, pero la pidiera en un McDonald's. Entonces le dan la versión
La A versión veces pasa, universal. ¿no? Que a veces pasa. Deme la hamburguesa de la India de McDonald's. A veces no. Sí, pero y el McDonald's tiene la habilidad de tomar cosas de lo local, De acuerdo. pero en últimas uno dice, esto es una versión en la que yo puedo llegar y pedir el acento neutro. Entonces, si yo pido no, cualquier cosa de ese tipo es el acento neutro, pero ese acento neutro, em, pues como no se habla en ningún lado, en realidad uno no termina convenciendo a nadie nunca de nada. Ok. Quizás solamente los niños pequeñitos que son los que hablan con el acento neutro, yo no sé si ustedes se han fijado, pero en muchas familias en América Latina pasa que los niños pequeños aprenden a hablar y terminan utilizando palabras que solo se usan en las películas. De acuerdo. Pero Y mire que esto es entonces, muy interesante porque eso en alguna manera es 0 por 5 siempre da 0. Neutro por 5 siempre da neutro. Y eso creo que es muy valioso. Una cosa, señores, los interrumpo, qué pena, pero me está llegando la pregunta de nuestro amigo Atila Pregunta. Y Atila Pregunta manda una pregunta que obviamente es para todos, pero sé que el podcast se la sabe muy bien, pero bueno, es un poco de cultura original, histórica. Y Atila pregunta lo siguiente. En el 2004 se gesta de alguna forma el primer podcast históricamente y son dos personas que emiten y crean ese primer podcast. ¿Quiénes son? Pues yo recuerdo Adam Curry es uno. Uy, filósofo, madre mía. Muy bien. Adam Curry es uno, sí, señor. El otro, no sé, no recuerdo el nombre. No, Weiner, no era señor Weiner, no. Dave Weiner, correcto. Muy Dave bien. Weiner, ok. No, sacó 5 y sin la ayuda, de podcast, lo felicito, tremendo, muy bien, excelente. Lo que pasa es que el podcast me inspiró mucho de hecho, todo este tipo digamos, de manera de comunicar es increíble cómo lo hace uno. Uno oye una cosa y investiga y hay un momento en que está lo uno... engancha, esto engancha. Literalmente, esa es la una palabra. cosa increíble, pero bueno. Bueno, señores, tenemos que irnos a nuestra sección tarjeta roja y gol de oro. Entonces vamos con tarjeta y gol de oro para cada uno, abierto, lo que quieran. Esto es podcast abierto. Arranquemos con el iluminado, su tarjeta roja y su gol de oro. La tarjeta roja se la voy a dar a los italianos y por no haber sido capaces de anotar un gol durante 90 minutos, vuelven a privarnos de verlos en el Mundial de Qatar. No hacemos álbum con ellos. No hay y el álbum gol de oro se lo doy a Macedonia, el equipo que se enfrentó contra ellos, que tuvieron la persistencia y la convicción de eliminar a un bicampeón mundial siendo un país muy pequeño. Entonces, gol de oro para los de Macedonia, la patria de Pedro el Grande. Muy bien, excelente. Estimado invitado podcast, su tarjeta roja y su balón de oro. la tarjeta roja, me anticipo para sacársela a José Peckerman, porque en el momento en que estamos grabando esto, todavía no sé si es por lo uno o por lo otro, pero fijo, le va a tocar. Fijo. Y el gol de oro para Egan Bernal, que se dio un totazo grande, se accidentó fuerte y ya se volvió a subir en una bicicleta en las carreteras. Increíble. Muy bien, Egan. Maravilloso. Estimado filósofo. Bueno, el gol de oro se lo quiero dar al podcast en general, ya que me tienen completamente enchufado. Yo creo que abro los ojos y voy a buscar algo a ver qué hay. Increíble, me tienen copado el tiempo. Así que el gol de oro para todo el podcast en general. La tarjeta roja, pues bueno, yo diría que hoy aprendimos que si uno comete un error y vuelve, pero aprende de ese error, lo fortalece a uno. Así que la tarjeta roja es para aquellos que a la primera señal de problemas salen corriendo. Muy bien, excelente. Bueno, yo le voy a dar mi gol de oro indudablemente a podcast por varias razones. La primera, porque se ganó el Premio Nacional de Periodismo, increíble. Primer premio en categoría podcast, tremendo. Segundo,
porque desde que mi memoria funciona, a él también le gusta este equipito. Eso también suma eso. Y tercero, porque nos vamos a sentar a hablar cómo hacemos algo interesante con el Recreo Deportivo, una asesoría en términos podcast, que después hablaremos, estimado podcast. Entonces, para usted eso. Y tarjeta roja, se la quiero dar indudablemente a toda la gente que no se atreve a dar un paso adelante. La vida es exquisita para dar pasos adelante y ese espíritu evolutivo es maravilloso y las cosas más pequeñas tienen evolución. No hay que cambiar el planeta, hay que cambiar cosas pequeñas. Entonces, vamos adelante con esto y podcast. De verdad que un placer tenerlo por acá. Felicitaciones de parte nuestra y le mando un abrazo.